Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la primera charla que organizamos desde el Departamento de Responsabilidad Social e Institucional del Colegio de Farmacéuticos. Eh, Esta, como le estuvimos comunicando, va a ser una charla abierta a toda la comunidad, no solo a los farmacéuticos. Este departamento tiene un montón de razones de ser, siempre desde el colegio se trabaja con responsabilidad, pero a veces nos gusta que seamos un poco más visibles, más allá de lo que hacemos para el adentro, sino para afuera también. Creemos que el rol del farmacéutico es esencial, no solo en el mostrador de la farmacia, sino en el tema de la responsabilidad del medicamento, en la responsabilidad del fármaco, que siempre que haya un medicamento tiene que haber un farmacéutico ahí presente, detectando desde las reacciones adversas hasta cuando un medicamento complica la interacción con el otro. Nos parece esencial que el farmacéutico esté presente en la población. Esta es la primera campaña que vamos a hacer, la vamos a hacer por la salud integral de la mujer. Las mujeres durante su vida tienen muchas etapas distintas, en muchas etapas diferentes, porque desde el comienzo, desde que empiezan a crecer y a desarrollarse, con la menstruación, después con lo que es la reproducción, los cuidados de esa reproducción, la fertilidad, después la menopausia. A su vez, a las mujeres siempre nos ha costado mucho más obtener todos nuestros derechos. Entonces, pensamos que era importante que las mujeres conozcamos esas leyes que nos amparan, esas leyes que nos protegen, que a veces uno les parece raro que tengan que existir, pero tienen que existir. Y por eso hoy nos va a acompañar Nadia Parolín, que ella es abogada, especialista en reproducción. Nadia. En reproducción, en derecho a la salud en En general. derecho a la salud. Una Bueno, cosita. algunas cositas. Tenía un currículum más largo, ya me pasé lo cortito. Se lo hice bien cortito, Nadia. Muy Perdón, bien, perfecto. perdón, Nadia, soy metido así nomás, pero bueno, veía recién y agrego una cosita más que decía Marianela, que me parece que como el resultado y el objetivo de toda esta campaña tiene que ser que haya más varones en la charla. Y creo Claro que que sí. eso es algo que nos tenemos que proponer nosotros como institución, como colegio, que la próxima no sea solamente que la audiencia tenga muchos más varones. Creo que eso es uno de los objetivos, que miraba, leía todos los nombres así, yo le había dicho ya que yo no iba a hablar, pero me parece que cuando terminemos, hagamos las conclusiones, qué cosas se pueden hacer, qué objetivo como institución podemos llevar a cabo, una de esas debe ser esta. Que empiecen a participar también. Que empiecen a participar, exactamente. Bueno, Nadia, te dejamos. Bueno, primero, saludo, buenas tardes a todos. Desde ya agradecer la invitación por parte del Colegio Farmacéutico de la Segunda Circunscripción. Bueno, la idea en general, ahora vamos a compartir un PowerPoint para que pueda hacerlo un poquito más gráfico. Es transitar todo el avance legislativo que tenemos a nivel salud reproductiva y salud de la mujer en general. Vamos a pasar por lo que es la reproducción asistida, los derechos que tenemos dentro de lo que sería el parto, el embarazo, el parto y el posparto, la lactancia materna, como así también lo que sería el derecho, lo más reciente, a la interrupción del embarazo voluntario o legal. Y después finalizamos con lo que sería la identidad de género para no circunscribirnos solo a la mujer, sino a todas las personas con capacidad de gestar. Voy a intentar compartir una pantalla. Vamos a ver qué sale. Ustedes, por favor, vayan diciéndome si me mando alguna, porque puede suceder. Bien. El PowerPoint es completo, es decir, voy a pasar directamente de un tema a otro para después, al final, debatir y charlar de todo lo que vayan planteándose como dudas. Empiezo por lo que sería la Ley de Fertilidad Asistida. Como todos sabemos, en la Argentina la ley regula el acceso a las técnicas de fertilidad asistida conjuntamente con un decreto reglamentario
que tienen como objetivo garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas para lograr el embarazo. Esta ley se caracteriza por tener como objeto la cobertura integral, es decir, multidisciplinaria, no solo el tratamiento en sí, sino los medicamentos, en el caso de que se necesite los psicólogos y las distintas técnicas que el avance científico nos va permitiendo acceder. La cobertura de esta ley abarca tratamientos de baja complejidad y tratamientos de alta complejidad, siempre y cuando se respete que entre cada uno de ellos haya un plazo de descanso, entre comillas, de 3 meses. Todos los servicios deben ser garantizados por el sector público, las obras sociales, las prepagas y en general cualquier institución que tenga como finalidad brindar servicios de salud. Estas prestaciones están incluidas dentro del plan médico obligatorio, con lo cual no se consideran preexistencia y no tienen lo que llamamos carencia. Si bien venimos hablando de esta cuestión de que la ley tiene un acceso integral a las prestaciones, obviamente se dan determinadas restricciones, no solo porque algunas provincias, nuestro sistema legal tiene dentro de las leyes nacionales, las provincias se reservan el derecho a adherirse o no. Algunas provincias no se han adherido a esta ley nacional, con lo cual no brindan cobertura en algunos lugares del país. Otras restricciones tienen que ver con la interpretación que hacen las prepagas u obras sociales en cuanto a la aplicación de la ley. Y después, otro tipo de restricción se relaciona con la falta de inclusión de distintos tratamientos o técnicas dentro de lo que sería la ley por parte del Ministerio de Salud en su calidad de órgano de contralor. Restricciones o especificaciones de la ley. Límite de edad. Se dispuso que el tratamiento de reproducción humana asistido con óvulos propios podrá hacerlo cualquier persona hasta los 44 años de edad, es decir, 43 y 365. Yo ahí en el PowerPoint cometí un error, es 50 años, ahora lo voy a explicar. Y con óvulos donados, 51 años, hasta 51. Se está dando en la actualidad que las mujeres, con esta intención de diferir nuestra maternidad para desarrollarnos profesionalmente en su gran mayoría, criopreservamos óvulos a los fines de garantizar la posibilidad de ser madres, con lo cual si criopreservamos los óvulos antes de los 44 años vamos a poder realizar tratamiento de fertilidad con óvulos propios hasta los 51. La corrección no es 55 más 365, sino 50 más 365. Datos a tener en cuenta no es cumplí 44 y hasta que llego a los 45, es 43 hasta el día que cumplo 44 y el requisito es que se inicie el tratamiento, no que se esté en el curso. Otra de las limitaciones que se han planteado es el médico tratante. Lo que sucedió es que la fertilidad existe desde siempre. Lo cierto es que cuando en el 2013 se sanciona la ley y se lo reconoce como un tratamiento cubierto por las prepagas, antes era de manera privada, muchas parejas o muchas familias se encontraban transitando el tratamiento, con lo cual se encontraron con que no había, tal vez su médico de confianza o su instituto médico no estaba incluido dentro de las cartillas de los prestadores de su obra social o prepaga, con lo cual se dieron estas 3 situaciones o posibilidades que nosotros contemplamos, en el cual se puede en la actualidad continuar el tratamiento con el médico de confianza y con el instituto médico de confianza, siempre y cuando lo autorice la prepaga o la obra social, costear de manera particular para continuar con tu médico de confianza o iniciar una acción de amparo a los fines de que se respete el derecho a continuar el tratamiento con el médico, aun cuando no es de cartilla, hasta el costo de cobertura que tendría nuestra prepaga u obra social con un médico de su cartilla. La cantidad de tratamientos, límite en la cantidad de tratamientos. No es la idea explayarnos muchos en esto, simplemente lo dejo consignado. El tema del límite de tratamientos en fertilidad asistida ha conllevado a cualquier cantidad de discusiones doctrinarias y judiciales en los estrados, sobre todo, que llevaron a discutir si son 3 tratamientos anuales de por vida o por contrato.
Lo concreto es que la ley contempla la cobertura de 4 tratamientos de baja complejidad al año, 3 de alta complejidad también al año, y pone como requisito que deberá comenzarse con tratamientos de baja complejidad para poder acceder a los de alta complejidad, salvo que exista indicación médica en contrario, es decir, que por la patología que padezca el paciente no sea necesario incurrir en tratamientos de baja y acceder directamente a los de alta complejidad. Pero dejo consignado que son 3 tratamientos de alta complejidad al año. En cuanto a la criopreservación de embriones, en la actualidad es bastante ambiguo en realidad. Algunas prepagas lo cubren, otros no lo cubren, y en el caso de que lo cubra, lo realizan por un tiempo específico de no más de 5 años. Lo cierto es que la cobertura no suele estar brindada porque no se ha definido el estatus jurídico del embrión no implantado, con lo cual las prepagas u obras sociales tienden a considerar que el embrión es persona y por eso no cubren la criopreservación. En cuanto a una materia que ocupa el Colegio de Farmacéuticos, la cobertura de los medicamentos es al 100% a partir de agosto del 2018. El Ministerio de Salud de la Nación lo que hizo fue incorporar la cobertura al 100%. Antes lo que sucedía era que las prepagas u obras sociales cubrían de acuerdo al plan que tenía cada persona, lo que no se condecía con la integralidad de la cobertura prevista por la ley. Y por último, la ley contempla lo que sería el test genético preimplantacional, que es un estudio genético que se le realiza al embrión, que en la actualidad no se encuentra cubierto por lo mismo que la criopreservación, por no estar definido el estatus jurídico del embrión en cuanto a si es persona o no es persona, y en su caso de ser persona, desde la concepción o desde la implantación. Con lo cual hoy el test genético conocido como DGP no tiene cobertura. Bueno, hasta ahí llegué con... Va a ser rapidito, si ven que voy muy rápido, avísenme. Marian, vos sobre todo, que viste, voy a hacerlo ágil para que puedan entrar todos los temas. Bien, pasamos a lo que sería el parto humanizado, el parto respetado. La ley, en el caso puntual, es la 25.929 sobre parto humanizado, establece que las obras sociales regidas tanto por las leyes nacionales, yo voy a hablar de obras sociales y prepagas y en general me refiero a cualquier institución que se dedique a brindar prestaciones de salud. Deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto, incorporándose todas estas prestaciones a lo que se conoce como el plan médico obligatorio o programa médico obligatorio. Asimismo, la ley regula y se concentra sobre todo en los derechos que tienen la mamá, los padres y el recién nacido. No voy a detallar, lo dejo consignado y en su caso después compartimos el PDF insisto, para hacerlos más ágil. En líneas generales, la ley pone de relieve los derechos que tienen las madres, sobre todo a la información, al trato digno, respetuoso, individual. Se propugna la libertad de elección respecto a la persona que va a acompañar, a la mujer o a la persona con capacidad de gestar, a los controles prenatales, al trabajo de parto, trabajo preparto, parto y posparto, y se antepone, por sobre todas las cosas, el parto natural a prácticas, no sé si llamarlas invasivas, sino a prácticas quirúrgicas, salvo, obviamente, que esa práctica sea necesaria por el estado de salud de la persona gestante o del bebé en camino, del recién nacido. La ley también establece que se van a respetar la salud de la parturienta y la salud, por sobre todas las cosas, de la persona por nacer, con lo cual no se podrá realizar ningún tipo de examen o intervención que tenga como propósito investigación, salvo que la persona gestante brinde autorización para llevarlo a cabo.
En la citada norma también destacamos que hay un reforzamiento, o sea, se refuerza el derecho al vínculo corporal entre la madre y el recién nacido, esto que conocemos como contacto piel con piel, exigiéndose el mayor respeto posible a este vínculo, al reconocer la necesidad del recién nacido a estar internado conjuntamente con su madre en la sala donde... en la sala posparto, en donde se encuentra la madre, el menor plazo posible, siempre respetando los mínimos médicos establecidos, pero sin dilaciones, con el fin, insistimos, de propugnar no solo la tranquilidad de ese recién nacido, sino su trato digno, su respeto y la posibilidad de que se lleve adelante este contacto piel con piel con su madre o con su gestante, siempre salvo que mediare alguna expresa indicación médica en pos de cuidar la salud de la gestante o del recién nacido. Por otro lado, la ley presta consideración o mayor consideración a los que serían derechos del padre y de la madre del recién nacido con riesgo o recién nacido en situación de riesgo, y a la existencia del consentimiento expreso, para la realización de exámenes o intervenciones con fines investigativos. La intensificación de estos derechos a la información y al acceso continuado al recién nacido tiene que ver con estos nuevos lineamientos que tienden al desarrollo de la mamá y el recién nacido, ni bien éste llega al mundo. Ahora hay nuevos protocolos en cuanto a la no aspiración del bebé y demás. Intentar este contacto, ni bien nace el bebé, el recién nacido o recién nacida, y siempre respetando la voluntad de los padres, salvo que la indicación médica nos obligue de alguna forma a incurrir en protocolos en pos del cuidado de la salud por sobre todas las cosas. Les cuento o les consigno algo importante que a mi modo de ver establece la Convención sobre los Derechos del Niño sin ahondar en la parte legal, y es que el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados, incluso protección legal. Por eso en este tema en donde se relaciona mucho con derechos personalísimos de la mamá y del recién nacido, la ley debe brindar cobertura y exigir un mínimo de presupuestos que debe respetarse a partir de la voluntad de la gestante y de sus padres en general, teniendo en consideración también al menor como recién nacido. Bien, acceso a la interrupción del embarazo. Van a ver que vamos a nombrar el IVE, interrupción voluntaria del embarazo, o el ILE, interrupción legal del embarazo, y durante el transcurso de este módulo vamos a ver por qué es. La ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria de embarazo y el acceso a la interrupción legal del embarazo. Esta ley no requiere, yo antes le decía que las provincias se reservan el derecho a reglamentar la ley. Esta ley no requiere reglamentación, es obligatoria en todo el país. A partir de esta ley, las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana 14 inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión, y cuando el embarazo haya sido violación, producto de una violación, o si está en peligro su vida o su salud. Asimismo, todas las personas tienen derecho a la atención post-aborto, más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas en la ley. Es decir, si una persona se indujo el aborto en su casa y llega al nosocomio, deben brindarle atención médica independientemente de si se llevó adelante o no. ¿Qué significa ILE o IVE? Interrupción voluntaria del embarazo, IVE, hace referencia al primer punto, es decir, al aborto, cuando yo quiero recurrir al aborto antes de la semana 14 sin necesidad de tener que explicar los motivos por los cuales quiero abortar. Mientras que la interrupción legal del embarazo es lo que antes se consideraba aborto legal, y es cuando es producto de una violación o cuando producto del embarazo se está en riesgo de la vida o la salud de la gestante. Los requisitos que tienen
las dos opciones en general, empezando por el IVE. Fundamental que sea antes o se solicite antes de la semana 14. Para ello, la persona gestante tiene derecho a ser informada desde la primer consulta de su edad gestacional. Es decir, yo tengo derecho a saber cuántas semanas de embarazo tengo para poder así tomar la decisión de si quiero interrumpirlo o no y solicitar la interrupción voluntaria del embarazo en ese mismo momento si así lo decidiera. Y además se deberá firmar un consentimiento informado, que vamos a ver que es un requisito estructural de todas las formas de interrupción del embarazo. En el caso de la interrupción legal del embarazo, es decir, violación o cuando hay riesgo salud o vida, en el caso de la violación, la persona tiene que firmar una declaración jurada únicamente. ¿Qué significa? Que no necesito instar la acción penal, no necesito iniciar el juicio de violación para poder recurrir al aborto. Esto tiene que ver con la revictimización del paciente. No podemos obligarla a someterse a un proceso legal a los fines de adquirir ese derecho. Mientras que en los casos en que se ponga en riesgo la salud o la vida de las gestantes, se deberá firmar exclusivamente el consentimiento informado, y ese consentimiento informado se firma previo a que se le haya brindado a la persona toda la información necesaria para que dicha decisión que tome sea suficiente, informada y suficiente. Debo saber cuáles son las alternativas, cuáles son las consecuencias, obviamente, de interrumpir el embarazo. Debo saber qué puede pasar a futuro con mi concepción en caso de que quisiera quedar embarazada. Debo tener toda la información para poder tomar una decisión informada. Este consentimiento lo informa la persona gestante que solicita la interrupción del embarazo. Todas las personas con y sin discapacidad tienen derecho a autorizar por sí mismas las prácticas. En caso de las niñas, antes de los 13 años deben estar asistidas en forma por un representante o quien ejerza formal o informalmente su cuidado. Los adolescentes deben o pueden llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo, la interrupción del embarazo voluntaria o legal, sin autorización judicial. No es necesaria la autorización judicial. ¿Cuáles son los derechos en la atención de situaciones relativas a la interrupción del embarazo, ya sea voluntaria o legal, y en el posparto? Recibir la atención totalmente gratuita en todo el sistema público, obras sociales y prepagas, incluyendo estudios, medicamentos, algún análisis, está dentro del PMO, con lo cual debe estar cubierto al 100%. Acceder a la práctica de interrupción voluntaria en un plazo máximo de 10 días. Una vez que manifiesto mi voluntad de interrumpir el embarazo, no pueden transcurrir más de 10 días para que la práctica se lleve adelante. Tengo derecho a recibir un trato digno, a mi privacidad, a la confidencialidad, a una atención de calidad, recibir información actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y con formatos accesibles al paciente. No es lo mismo una persona de 40 años que una persona de 16. Es decir, que la información que se debe brindar debe ser acorde a quien la está recibiendo, tanto sea a sus capacidades cognitivas como a su edad. Recibir atención de su salud a lo largo de todo el proceso, recibir métodos anticonceptivos en forma gratuita, acceder a ajustes razonables en cuanto a modificaciones en la atención en espacio, tiempo y comunicación, entre otros, contar, si así lo deciden, con apoyo de personas que el paciente elija para llevar adelante el tratamiento. Hablábamos antes de que no hacía falta que los menores de 16 años tengan autorización. 3 situaciones. Adolescentes de más de 16 años, como sabemos, nuestro Código Civil ya les otorga capacidad, con lo cual siempre van a poder acceder a la interrupción del embarazo sin necesidad de estar asistidos, ya que son considerados como personas adultas para decidir sobre el cuidado de su propio cuerpo. Los adolescentes de entre 13 y 16 años en general van a poder acceder a la interrupción del embarazo sin asistencia, solo en casos particulares en donde tal vez haya un riesgo de vida o de salud, se va a requerir la autorización de quien ejerza
formal o informalmente el cuidado, no hablamos de representante legal. Mientras que los menores de 13 años pueden acceder a la interrupción del embarazo con asistencia de una persona que ejerza formal o informalmente su cuidado. La objeción de conciencia está contemplada dentro de la ley, con lo cual los médicos pueden ser objetores de conciencia y no llevar adelante la práctica. Ahora, ¿cómo nos vamos a manejar en el caso de que esto suceda? Si bien los profesionales de la salud que intervienen de manera directa en la interrupción del embarazo tienen derecho, como les decía, a ejercer la objeción de conciencia, es decir, no realizar la práctica, por lo que fuera, por convicciones o por una cuestión de necesidad, tienen siempre la obligación de informar sobre el derecho a la interrupción del embarazo y derivar de buena fe a otro profesional. Quien sea objetor de conciencia va a tener la obligación de derivar al paciente, no solo de informar la posibilidad de interrumpir el embarazo, sino no realizarlo de manera personal, pero sí derivarlo. Quienes sean objetores no pueden negarse la realización de la interrupción cuando la vida o la salud de la paciente está en juego. Y no van a tener la posibilidad de ser objetores de conciencia quienes, por ejemplo, enfermeras, ecografistas, quienes siguen el posparto, no van a poder negarse. La institución médica, el establecimiento, ya sea privado o público, donde haya objetores de conciencia, también tienen la obligación de obrar de buena fe y derivar al paciente a otro nosocomio donde se lleve adelante, ya sea porque no se cuenta con un profesional que lleve adelante la práctica, como cuando no se cuenta con se cuentan con las instalaciones para llevar al cabo la práctica. Bien, anticoncepción. Seguimos con todo lo que se relaciona con la salud reproductiva y sexual de las mujeres y en general de las personas con capacidad por gestar. Y acá agregamos, a pedido de la gente del colegio, a los hombres en cuanto a la vasectomía. La ley 26130 es una ley que regula la vasectomía y la anticoncepción a partir de la ligadura tubaria, que si bien eran prácticas que ya estaban autorizadas ante la indicación médica, a partir de la ley se reconoce como una anticoncepción. ¿Cuál es la diferencia? Es un método anticonceptivo más a la par de las pastillas, del DIU, es un método anticonceptivo. No se necesita indicación médica para llevarla adelante y con la sola expresión de voluntad se va a poder realizar. Esta ley nacional no requiere, como decimos, como la anterior, adhesión de las provincias, por lo cual todas las provincias tienen la obligación de de implementarla. Bueno, la anticoncepción quirúrgica también forma parte del PMO, goza de la cobertura del 100% de todo lo necesario para llevarla a cabo y los servicios de salud que cuenten con los medios técnicos deben cumplirla sin posibilidad o sin derecho a negarse. En su caso de no poder dar respuesta, como les explicaba antes en otro tema, deben derivar al paciente a otro lugar, pero no pueden negarse a llevarla a cabo. De acuerdo con lo establecido en esta ley, para acceder a esta práctica se requiere recibir información clara, completa en un espacio de consulta adecuado, ser mayor de edad, que la persona firme el consentimiento por escrito. Es muy importante llevar adelante o recibir la información clara y completa. ¿Por qué? Esta ley es del año 2006, con lo cual el avance científico posterior conlleva un montón de situaciones que en la práctica no se vieron reflejadas en la ley y que hoy se nos presentan, por ejemplo, en la reproducción asistida. Si yo optase por ligarme las trompas, me va a ocurrir que al momento de solicitar la cobertura de tratamiento de fertilidad asistida me van a decir que no. ¿Por qué? Porque es una lesión autoinfringida, con lo cual voy a tener que requerir a la justicia la autorización judicial. ¿Qué me significa? Un desgaste que tal vez
con la información adecuada, no hubiese sido necesario llegar a este método anticonceptivo optando por alguna otra de las alternativas. Por eso la información es muy importante. Es importante saber también que no es necesario el consentimiento de la pareja, cónyuge o conviviente, cualquiera fuera el estado civil. No es necesario haber tenido ni hijos para poder acceder a este método. No es necesaria autorización judicial. Después vamos a ver que hay excepciones, pero en prima facie no es necesaria la autorización judicial y no es necesario que me sometan a ningún tipo de evaluación psicológica o psíquica para poder acceder al tratamiento. Antiguamente sí era necesario, en este momento no. Fundamental y estructura del tratamiento es el consentimiento informado en lo que hace al aspecto legal. El consentimiento a grandes rasgos es una declaración de voluntad efectuada por la persona luego de que se la asesoró y se le informó de manera clara, accesible, precisa y adecuada las consecuencias, los riesgos, los beneficios y las alternativas de este método. El consentimiento da cuenta de que la persona obtuvo la información y tomó una decisión con todas las vetas y alternativas que puede tener la ligadura tubaria o la vasectomía como método anticonceptivo. La ley habla, y lo voy a hacer cortito para no entrar en detalles que no vienen tal vez a la cuestión, de una conserjería, que es el lugar en el que cada nosocomio brindará la información al paciente. Esa información debe hacerse en un lugar privado, confidencial, para que los niños, en caso de que sean menores, vamos a ver que los menores también pueden acceder, puedan realizar todas las preguntas necesarias y obtener la información que requieran a través o por medio de profesionales. Antes le decía que había una excepción y es cuando una persona resulta declarada judicialmente incapaz para someterse a este tratamiento. No se circunscribe a la persona declarada incapaz. Tiene que ser una persona declarada incapaz para ligarse las trompas o para realizarse la vasectomía. Con lo cual, esa persona va a tener que solicitar autorización judicial para llevar a cabo este método anticonceptivo. Las personas, por otro lado, con discapacidad mental o psicosocial tienen derecho a mantener su fertilidad y a otorgar o no su consentimiento para la realización de esta práctica en igualdad de condiciones con cualquier tipo de personas. Con lo cual lo que se quiere buscar es que no se intente curar al enfermo mental a través de la ligadura tubaria o la vasectomía. O sea, no esterilizar al enfermo mental como una opción médica. Por último, me adelanté, voy con las responsabilidades profesionales. La ley establece una enumeración en cuanto a las obligaciones que genera la ley a los profesionales y establece que antes de realizar la práctica, el equipo de salud del nosocomio debe brindar el asesoramiento e información clara y completa en un espacio, como hablábamos antes, espacio de consulta adecuada, informar sobre en qué consiste el método de manera detallada y qué implica para la salud, otras opciones anticonceptivas disponibles, las características del procedimiento quirúrgico, su efectividad, su posibilidad de reversión, riesgos y consecuencias. Posibilidad de reversión es fundamental porque antes se cortaban o se anudaban, ahora se cauterizan, con lo cual las posibilidades de reversión según los últimos estudios médicos es muy poca y hasta contraproducente. Si no podemos revertirlo, si la ley de fertilidad no me cubre el tratamiento porque me autoinfringí una lesión según lo que piensan las obras sociales, lo cierto es que puedo correr el riesgo de quedarme sin posibilidad de llevar adelante un embarazo. Bien, pasamos a otra ley y a otro derecho, que es la lactancia materna. La ley de lactancia materna en realidad es una ley básicamente de promoción que tiende a
intentar concientizar a través de políticas públicas sobre la importancia de la lactancia materna. Si bien genera algunas obligaciones a los particulares, sobre todo en relaciones laborales, la ley la tocamos así muy por arriba porque es más una ley de promoción que propiamente dicha. Tiene por objeto la promoción y la concientización pública acerca de la importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y niños menores de 2 años. La ley habla de lactancia exclusiva para los niños menores de 6 meses de edad. Estamos hablando de qué es lo que considera lo ideal. Menos de 6 meses, lactancia exclusiva. Entre 6 meses y 2 años, la lactancia continuada y alimentación complementaria progresiva. Información a los efectos de concientización pública, esto de hacer campañas sobre la lactancia materna, no solo para implementar en el seno materno, sino también para el banco de leche materna, y la creación de centros de lactancia o lactarios. Que vamos a ver, yo les puse acá a grandes rasgos las definiciones que eran importantes. Lactancia materna exclusiva, la ley hace referencia a esto: hasta los 6 meses de edad el bebé debe tener lactancia exclusiva, o se recomienda, mejor dicho. La lactancia materna continuada es aquella que se extiende por afuera o por sobre los 180 días de vida. Centro de lactancia materna, espacio dentro del cual van a ver que en los sanatorios hay en todos lados. Es un lugar donde la persona que está amamantando puede extraerse y conservar la leche materna, y el lactario, que es obligatorio tanto en algunas instituciones laborales como en los espacios públicos, en donde la mujer en estado de amamantamiento pueda llevar adelante no solo amamantar al bebé, sino la extracción y conservación de la leche materna. Hago algunas aclaraciones más a nivel práctico que no está en la ley, pero que me parece fundamental para quienes somos madres y estamos en relación de dependencia tal vez, y es la lactancia materna y el trabajo. La ley de contrato de trabajo obliga a los sectores privados a reconocer 2 medias horas dentro de la jornada laboral para que la mujer se extraiga leche o amamante a su bebé, pudiendo unificar esas 2 medias horas en 1 hora en general. Para los empleados públicos se duplica, en vez de 1 hora son 2 horas, en realidad son 1 hora y 1 hora pudiendo acumularse. Hay que tener en cuenta que estas horas no pueden ser descontadas, es decir, el empleador debe abonarlas. Y el plazo por el cual se reconoce ese derecho es de 1 año, desde el nacimiento y hasta 1 año, salvo que exista una indicación médica. Es contradictorio, en definitiva, porque la ley de lactancia materna nos impulsa a una lactancia continuada hasta los 2 años, pero tenemos 1 año obligatorio a nivel laboral. Bien, yo antes les decía que íbamos a hacer un recorrido sobre los derechos que tenemos a nivel reproductivo las mujeres y en general las personas con capacidad de gestar, en pos de cumplir o respetar lo que es la ley de identidad de género. Esta ley nueva es una ley que permite modificar la imagen, el nombre y el sexo registrado en el documento o en la partida de nacimiento, adaptándolo a la identidad autopercibida e independientemente de la identidad que se consignó en su momento en el DNI o en la partida de nacimiento. Esta ley permite, como les decía, modificar los datos personales de la persona, ya sea el nombre, la imagen o el sexo, como así también, y es otro aspecto de la misma ley, acceder a tratamientos tanto hormonales como intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar el cuerpo a esa identidad elegida o autopercibida. Siempre que seamos mayores de edad, emitamos una nota al respecto
y tengamos la posibilidad de expresar el nuevo nombre elegido. La misma ley contempla un trámite que se debe llevar a cabo para las dos cosas, tanto para rectificar los datos registrales de la persona, como para acceder a los distintos tratamientos médicos, hormonales o quirúrgicos. Este trámite es completamente gratuito, no se necesita tener ni gestor ni abogado y se hace en el registro civil. Lisa y llanamente una persona debe presentarse al registro civil con una nota escrita de puño y letra o en computadora en donde solicita el cambio de nombre, de sexo y de imagen en el DNI y en la partida de nacimiento. Tenemos que tener en cuenta que lo que se cambia es sexo, imagen y nombre y no el número de DNI. Eso es muy importante para esto que les voy a comentar ahora. Esta rectificación tanto del sexo como del nombre de pila no altera la titularidad de derechos y obligaciones que adquirimos. Es decir, todo lo que yo adquirí a partir de mi DNI, de mi número de documento, va a continuar vigente. ¿A qué me refiero? La antigüedad del trabajo, los créditos, las deudas, la titularidad de mi vehículo. Todo queda igual, lo único que cambia es el nombre, el sexo y la foto. En todos los casos será relevante el número de documento por sobre el nombre de pila. La rectificación a la que me refiero, una vez realizada, no podrá volverse atrás y voy a necesitar para volver a rectificarla una autorización judicial porque tampoco podemos estar yendo y viniendo. Esto es en el registro civil, es la capacidad registral que tenemos como personas y es donde estamos registrados, con lo cual en caso de arrepentimiento, una vez modificada la identidad o inscripta la identidad del género, no se podrá revertir salvo que así lo ordene un juez. Todo el trámite es confidencial. Tiene acceso a la partida de nacimiento y al DNI anterior únicamente el titular y no podrá acceder en general cualquier persona, salvo que el titular así lo permitiese. No se da publicidad al trámite y el registro civil se compromete a notificar al registro civil de la jurisdicción de la persona que realizó el trámite y al padrón electoral a los fines de que modifiquen sus registros y así respetar en el momento oportuno la modificación por parte de la persona. Lo que hace esta ley básicamente es otorgar el derecho al libre desarrollo personal. Reconoce el cambio de sexo, para lo cual la persona podrá operarse total o parcialmente y hacer tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo a la identidad de género. Para ello, tanto las obras sociales como las prepagas y ya sea la operación o el tratamiento hormonal van a brindar la cobertura del 100%. Insistimos con que se encuentra cubierto por el PMO. Cuando nosotros hablamos de que es PMO, no tiene carencia y no se considera preexistencia. Entonces es una prestación inmediata. En el caso de los menores de 18 años, como esta ley reconoce el cambio de sexo para mayores de edad, los menores van a necesitar autorización judicial para los cambios de las reasignaciones de sexo. Para hacerse tratamientos hormonales integrales no hay una edad fija, va a depender del grado de madurez de la persona, aunque sí va a necesitar autorización de los padres. Ahora, lo que es bloqueadores hormonales, se puede acceder a partir de los 10 años y solo con la autorización de los padres. No se va a requerir autorización judicial más que para la reasignación de sexo. En la misma ley se obliga a consignar dentro de todos los documentos la F de femenino, la M de masculino y la X, que voy a leer puntualmente a qué refiere la X porque es muy amplio, y la X dentro del registro de sexo va a incluir aceptaciones de no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida o no consignada. O sea, súper amplio. Bien, tengo 5 minutos. Paso a salud sexual.
La salud sexual, regulada por la Ley 25.673, regula básicamente el derecho Nadia, que una tiene pregunta todo. chiquita. Dime. Para acceder a los tratamientos hormonales, ¿tengo que hacer sí o sí cambio de documento previo o no? No, Ok. no. Eso no. A ver, la ley no la contempla de manera expresa, pero no puede ser un requisito sine qua non. ¿Me explico por qué? Porque la ley reconoce las dos prestaciones, entre comillas, porque cambiar el documento no es prestación. Son dos derechos que yo tengo que no parecieran estar vinculados unos con otros. La verdad es que en la práctica puede suceder. Recuerden que lo que establece la ley no es siempre lo que pasa en la práctica. ¿Mm? ¿Sigo, Marian? Bien. Salud sexual. Regula, como les decía, el derecho a obtener información y atención gratuita en materia de salud sexual, incluyendo cuestiones como anticonceptivo, SIDA, patologías genitales y patologías mamarias, entre otras. El Estado creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que tiene como finalidad alcanzar a la población en general, es decir, yo tengo derecho a que el profesional de la salud me dé información sobre todas las dudas que se me plantean a nivel salud sexual, que me brinde información de a qué tengo acceso gratuito en cuanto a los métodos anticonceptivos, me explique los métodos anticonceptivos existentes y me dé opciones. Tiene, entre otras cosas, la ley el objeto de disminuir la morbimortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de los adolescentes, contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, garantizar el acceso a información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual, como les decía recién, y potenciar la participación femenina en las tomas de decisiones relativas a la salud sexual. ¿Quién debe prestar estos servicios? Todos. La información debe ser tanto de el aspecto público como los privados, obras sociales y prepagas. La información, como les decía, es la estructura general de esta ley y es la obligación que tienen las instituciones y los profesionales de salud en particular de brindar información y consejos en materia de sexualidad, métodos anticonceptivos, prevención, diagnóstico y tratamientos, y prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías genitales y mamarias. Datos de color. Todas las prestaciones son gratuitas, otra vez incluidas en el PMO. El médico no va a poder negarse. Tiene la obligación de brindar la información, de explicar estos métodos anticonceptivos quirúrgicos que vimos antes, pero también debe explicar cuáles son las alternativas y la que mayor corresponda a la persona en particular. Y terminamos. Bien, Nadia, súper rápido. Buenísimo, sinceramente muy Creo claro que todo. llegué justo. Re bien. Re bien, re bien. A ver, Bien, vamos a abrir bien, bien, acá me alegro. para si tenemos preguntas. Bueno, yo Yo voy anoté a dejar varias. creo que ahora tendría que dejar de compartir. Espera. Sí, exacto. Para que... Ahí está. Bien, yo anoté algunas que no te quise ir cortando. El tema de cuando vos decís sin carencia. Sí. Viste que en muchas obras sociales, por más que vos digas sin carencia, vos te afiliás y le decís, quiero un tratamiento de fertilidad, te saca la roja, no podría hacerlo. A ver, hay un problema existencial entre lo que dice la ley y lo que la prepaga u obra social hace en la práctica. Esto no es, a ver, no hay penalidades, no es que a mí me dice, si vos no me das la prestación, yo te cierro la prepaga, te aplico una multa, con lo cual puede suceder que se nieguen. Y si se niegan, bueno, siempre es aconsejable hacerse asesorar por un abogado, aunque lamentablemente no es lo que el paciente o el cliente, en mi caso, quiere, pero lo cierto es que todo lo que esté incluido en el plan médico obligatorio no puede ser, no puede tener carencia. A ver,
Si yo me quiero poner un implante de la última generación, ¿puede la prepaga darme un plazo de carencia? Sí, pero si quiero acceder a un tratamiento que está específicamente establecido como dentro del plan médico o programa médico obligatorio, no tiene carencia y es automático. Lo que hay que hacer es asesorarse con un abogado para que mediante una intimación por carta documento obligue a la prepaga o obra social a brindar la cobertura, de lo contrario, amparo judicial. O sea que no tendría carencia, que uno piensa, que es lo mismo que cuando vos hablabas antes de los tratamientos hormonales, que tiene que hacerse igual cargo a la obra social y sin carencia, yo me imagino a alguien que está tratando de cambiar identidad, se presenta a la obra social, creo que directamente no lo toman por miedo a que quiera lo hormonal, o sea, te encontrás con casos que hay gente que quiere cambiar de identidad y no hay obra social ni prepaga que lo tome. La prepaga no podría negarse, u obra social no podría negarse a aceptar a una persona que decide cambiar de sexo o que tiene, por ejemplo, intenciones de llevar adelante un tratamiento de fertilidad. No se puede negar. Es fundamental no violentar o no vulnerar la declaración jurada. Cuando uno se adhiere a una prepaga u obra social, tiene que consignar la verdad, después se van a encontrar con que los vendedores te dicen, no, esto no lo pongas porque, no, pongan todo, porque lo cierto es que lo que está dentro del programa médico obligatorio, independientemente de lo que uno declare en la prepaga cuando se afilia, va a tener cobertura. Y si uno no tiene obra social, el Estado igual debe proveerle, tanto sea los tratamientos de fertilidad como los tratamientos hormonales, en caso de querer cambiar de género o acceder a algún tratamiento. Exacto, todos los que serían, acá en Rosario es el centenario. Claro. Bien. Otras de las cositas que por ahí me llamó la atención con respecto a las 14 semanas en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo. Viste que por ahí a veces se escucha que hay gente que la pide y en algunas provincias, Tucumán, Salta, como que le extienden los plazos hasta que pasan las 14 semanas y no se puede acceder. ¿Hay algún registro de en qué momento se pidió y qué pasa si pasa las 14 semanas porque ya se pone en riesgo? ¿Cómo se hace en esos casos, Nadia? ¿O en esas provincias conviene de entrada ir a un abogado? En teoría debería, la ley se aplica de manera directa en todo el país. Con la ley nueva, ¿no es cierto? Hubo casos en donde eso sucedió, actualmente no puede suceder, porque la aplicación la ley ya no solo se encuentra vigente, sino que se encuentra operativa y lo que contempla y las obligaciones o derechos que tiene la persona que va a llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo es conocer de cuántas semanas está y un plazo de 10 días desde que solicita. ¿Cómo se solicita? A ver, la ley habla de que debe consignarse en la historia clínica, con lo cual debería ser suficiente la manifestación a su profesional. Hecha la ley, hecha la trampa, es muy importante tal vez notificarlo de manera fehaciente, claro, para no correr ningún tipo de riesgo de que el transcurso del tiempo impida la consecución del tratamiento. Pero notificación fehaciente sería lo aconsejable. Y otra cosa que me llamó la atención, que es menores de 13, que vos comentabas que sí o sí tiene que ser que lo pida un familiar o algún vínculo afectivo. Y yo pensaba que muchas veces los problemas cuando son menores de 13 son intrafamiliares, es como pedirle a un lobo que le dé permiso, eso por ahí me llamó la atención. Eso sería violación. No, porque ahora hay una figura, ahora no, ya hace un tiempo, que es el abogado del niño. El abogado del niño viene a defender al niño de estas situaciones. Es muy importante que la institución médica que recibe el caso de intervención general, a lo que serían los organismos que procuran la defensa y la custodia del menor, me refiero legalmente, procesalmente por sobre todas las cosas, y a ese niño se le puede designar un abogado del niño, que para que te des una idea es un abogado privado como nosotros, que nos anotamos en listas para defender a los niños de situaciones como esta, en donde posiblemente un niño de menor de 13 años
tenga un embarazo producto de alguna cuestión intrafamiliar, ¿no es cierto? Ahí lo que sería o en la mayoría de los casos. forma y Así un que sí, se le abogado busca que un abogado del niño para que... Bien. Y a ver, creo que teníamos alguna pregunta más. Sí. ¿Se cortó Nadia? No, dale. Se me lenteció, pero ahí volví. Bien. Con respecto a la lactancia, viste que las obras sociales o prepagas se hacen cargo de la suplementación hasta el año. El hecho de que la ley lo dé hasta los 2 años no obliga por PMO a que se le dé la leche maternizada o el suplemento necesario hasta los 2 años. No hay, viste que hay un montón de problemas con los chicos que tienen Sí, intolerancia a reflujo, intolerancia a que la esas serían lactosa y demás. medicamentosas. Entre el año y los 2 años se quedan sin cobertura y con digamos, unos suplementos que son muy, muy caros. Eso no hay posibilidades de que se acceda por PMO. No, a ver, no va a haber posibilidades para que se acceda de manera automática. Sí a partir de autorización judicial, o mejor dicho, una obligación judicial. O sea, con un amparo judicial se obtiene la cobertura de los complementos hasta los 2 años en esta conjunción de la ley. No es tanto por la ley de lactancia materna, porque ya te digo, la ley tiene como objetivo más una cuestión de promoción que de cobertura, pero sí por el interés superior del niño, la salud como un derecho constitucional a que cualquier persona tiene acceso de manera inmediata, pero lamentablemente con intervención judicial. Ok, porque eso por ahí lo vemos que hay gente que... Sí, a veces por ahí el tema de la suplementación depende de la obra social o la prepaga, cataloga las leches de acuerdo a si son medicamentosas o no. Entonces, ese juego, digamos, medio jurídico que tienen hace de que, bueno, después del año no te cubre o le cubre algún tipo de leche medicamentosa que realmente el niño no necesita. A veces pasa o eso. obligan a que les receten leches medicamentosas en cambio de leches comunes que se podrían usar, pero por el tema legal es como que ahí hay medio... Sí, está medio como inconcluso ahí, pero bueno, eso depende también, para no judicializar, porque muchas veces cuando hablamos de todo este tipo de cosas, la cobertura de medicamentos, la cobertura en las leches y todo eso, es la judicialización de la salud, que muchas veces vemos que a nosotros, a los profesionales de la salud, no nos gusta, y vemos de que, bueno, a veces es totalmente necesario, porque aparte uno le lo da económico, miedo. claro, lo económico trasciende todo esto y necesita, digamos, del amparo jurídico, ¿no? Para que ese niño pueda seguir nutriéndose. Mira, lamentablemente echa la ley, echa la interpretación y echa la trampa. Lo cierto es que las leyes están en su mayoría con alguna que otra complicación de interpretación o con alguna laguna que permite al actor interviniente ubicarse de acuerdo a si soy paciente la entiendo de una forma, si soy prepaga u obra social la entiendo de otra. Pero es muy importante, aunque reconozco que a los médicos y en general a todo personal de la salud no le gusta hacer valer ese derecho. Porque hay gente que lamentablemente no tiene forma de acceder a una leche maternizada o no tiene forma de acceder a un tratamiento de fertilidad o a un combo hormonal para bloquearse hormonalmente. Y lo cierto es que tampoco podemos estar a merced de la interpretación que hace la prepaga o la obra social. En la medida que no haya abusos, todo es, porque también reconozco que hay momentos en donde hay abusos por parte de los pacientes. Entonces, esto es una cuestión de respetar la ley, lo que se debe cumplir, lo que no se debe cumplir, no se cumple y nos haremos cargo de acuerdo a la necesidad por sobre todas las cosas. Perfecto. No, sí, lo que nosotros queremos decir es que no es que no nos gusta que el paciente judicialice, es que uno no le gusta tener que llegar a ese punto. Sería genial que los pacientes no tengan que llegar, a veces vienen y te dicen, mira, dame toda esta medicación, haceme toda la facturación, porque estamos con abogados, porque no me quieren cubrir el tratamiento, y bueno,
lo ideal sería que a la gente, Es vos un te das cuenta que esa desgaste. gente que le corresponde. ¿Cómo? Sí. Es un desgaste, en Es el un caso de desgaste terrible. fertilidad, que es donde más tal vez se observa, es un desgaste psicológico, psíquico, que interfiere en el resultado del tratamiento, porque los pacientes reniegan con todo, reniegan con la autorización, reniegan con la medicación, entonces termina siendo un peso que interfiere en el resultado. Por eso la judicialización es lamentable tener que judicializar un derecho constitucional, pero en la medida que no nos respeten, no vamos a tener opción. Y una última cosita, que por ahí antes, cuando hablábamos de la interrupción voluntaria del embarazo, que vos lo dijiste clarísimo, pero por las dudas lo vuelvo a aclarar, los únicos que pueden ser objetores de conciencia son los que están de forma directa interactuando con la paciente, con la persona gestante. No puede ser un enfermero, un médico, un farmacéutico, un bioquímico, ahí no existe objeción de conciencia porque no es directo. No Y, llevan adelante la práctica. No llevan igual que adelante los la práctica. farmacéuticos, Generalmente el objetor de conciencias versa más con esto, con la relación directa con la práctica médica en sí. exacto. Lo mismo que los farmacéuticos, siempre tenemos que estar dispuestos a asistir en cuanto sea la anticoncepción o la pastilla del día después, si querés. O sea, es algo que debemos tener en las Ajá. farmacias siempre y que para las personas sea fácil acceder a eso, así sea menor de edad la paciente. Hemos tenido una evolución con respecto a este tema de las pastillas del día después, que apenas salió, hace ya 20 años, 15, 20 años atrás, para nosotros era toda una discusión si la teníamos, si no la teníamos, si todos la tenían que tener o no. Bueno, hoy ya hemos madurado bastante ese tema y no queda ni discusión. Bueno, no sé si tenemos más A ver si hay preguntas. alguna pregunta. Sí, decinos, Perdón, Nadia. una cuestión más que parece rara que la ley lo ponga de manifiesto, esto de el trato respetuoso, el trato digno, y es básicamente, y relacionado con su profesión, no sentirse observado, discriminado, estigmatizado porque voy a comprar la pastilla del día después. Bueno, no, lamentablemente para quienes se opongan a esa situación o no estén de acuerdo con lo que está haciendo la persona, tiene que ser algo que pasó y no puede incurrir en ningún tipo de diferenciación o estigmatización, so pena de ser responsable de alguna cuestión discriminatoria o algo por el estilo. Sí, 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 o sea, simplemente cuando alguien lo solicita, hay que dar la información clara de lo que ese comprimido va a ser, clara, fehaciente y no interrogación a paciente. Claro. A ver, acá nos dicen los objetores, los farmacéuticos pueden ser objetores de conciencia y no dispensar anticonceptivos. No, no pueden serlo. Los farmacéuticos deben siempre, eso lo digo yo, pero bueno, si vos, que sos la No, abogada. es así. Adhiero a tu afirmación. No podemos ser objetores de conciencia. O sea, por ley debemos hacerles fácil la vida a los pacientes para que se reproduzcan cuando quieran reproducirse. ¿Sería así, Nadia, en bruto? Sin duda. A ver, lo que pasa es que la misma evolución, hemos naturalizado el anticonceptivo, por ejemplo, el preservativo. Hemos naturalizado la pastilla del día después. Bueno, hay que seguir naturalizando las drogas tal vez abortivas. Esto es una cuestión de evolución. Sí, Lamentablemente, insisto, hay quienes... la ley tiende a ser general, no obligatoria, en el sentido de que a mí está permitida la interrupción del embarazo. No significa que debo interrumpir obligatoriamente el embarazo. Entonces, si me veo en la obligación, puedo hacerlo y los distintos efectores de salud, ya sea nosocomio en sí mismo como los anexos, la farmacia, entre otros, deben brindarme o facilitarme, como decías Marianela recién, la cuestión para no tener que aparte lidiar No, y con... tenemos prohibido dificultarlo. Sí, igualmente a eso, yo creo que tiene que ser una evolución como una sociedad completa, ¿no? Porque, digamos, no tiene que ser el departamento estanco, a donde vos decís, bueno, mira, vos estás en la farmacia y ves que una paciente te lleva la pastilla del día después todos los meses, a donde no es un método anticonceptivo,
ahí está la promoción de la salud por parte nuestra, sin duda, pero también el rol del Estado tiene que ser cada vez más fuerte y más presente desde chicos con, digamos, la educación sexual integral, que no vamos a hablar del tema porque se nos hizo un poco tarde, pero creo que es fundamental que los que son niños hoy ya, digamos, no tengan el tabú que por ahí los de más de 50 que, como nosotros, como yo, perdón, no vos, ni vos, Nadia, por Dios, eh, veníamos con todos los tabú. Hoy yo creo que se va rompiendo todo ese tabú, se va rompiendo la ir a La comprar. prevención de los embarazos no deseados es Exacto, fundamental. es fundamental, Y totalmente, la y viene con la prevención de la educación. enfermedad de transmisión sexual es fundamental. Sí. Prevenir Información, contra llegar. promoción, acceso, flexibilizar también nuestras propias estructuras, porque nosotros somos quienes, o sea, a mí el Estado me puede dar una hermosa ley de salud sexual o me puede dar una hermosa ley de educación sexual, pero yo como padre tengo que implementarla según los tiempos que corren, que claramente difieren Sí, sí. 100% de los nuestros, ¿no? Pero bueno, hay que romper estructuras y flexibilizar y en definitiva permitir con información que las cosas vayan fluyendo. Pero sí es muy importante la información. Exacto, por eso uno de los objetivos de esta comisión, de colegio en sí, ¿no? Porque el colegio tiene esa responsabilidad social e institucional. Arrancamos con este tema, que es gigantesco, arrancamos bien arriba, pero bueno, creo que tiene que ver con lo que decíamos recién, que la información, la vinculación, la sociedad, los profesionales, los que tenemos el saber, cómo lo volcamos a la sociedad y se lo devolvemos, todo ese tiempo que estuvimos estudiando, todos los conceptos que pudimos adquirir, que se los volquemos a la sociedad de la mejor manera posible. Sin dudas, sin Creo que no dudas. tenemos más preguntas. Bueno, Nadia, ¿qué tal? ¿Te sentiste cómoda? Bien, sí, sentí que tal vez la próxima lo hago un poquito más lento. Me sentí... Vos No. me dijiste una hora y yo te dice una hora. ¿Viste, compadre? Yo digo, te escuchan una hora bien, te prestan atención bien. No, estuvo re bien, Nadia. Muy, muy, muy lindo. Bueno, La verdad, muchas gracias. nos dicen algo. No, Muchas te gracias. están agradeciendo en el chat. Así que, bueno, Nadia, muchísimas gracias. En alguna otra oportunidad nos volveremos a ver. Gracias a usted no solo por la invitación, sino por estas charlas abiertas que creo que van a ser de mucha utilidad. Y bueno, ojalá las publiciten para que podamos después adherirnos a otros temas. Buenísimo. Gracias, Buenas tardes. Nadia. Chao. Gracias a todos. Chao. Adiós.